creador contó su historia y ahora te contaré la mía. Recuerdo fragmentos. En su obsesión por desafiar a la muerte, un brillante científico se atreve a jugar a ser Dios, logra dar vida a una criatura en un experimento monstruoso, pero lo que nace de la ambición pronto se convierte en horror. Rechazado por su creador y condenado a la soledad, el monstruo aprende el odio y el deseo de venganza. Exige a su creador una compañera en su vida, pero al no ceder ante su petición, asesina a su hermano y desata la furia en su contra, en una persecución mortal hasta el Polo Norte, donde el verdadero monstruo no es quien parece. Hablamos de la película Frankenstein. La película inicia en el remoto norte, en el año 1857. En ese momento vemos a un hombre llamar al capitán de la embarcación para preguntarle qué deben hacer, pues el hielo ha detenido el avance del barco. El capitán responde con firmeza que deben continuar, pero el hombre le advierte que la tripulación está exhausta. Entonces, el capitán se acerca a los marineros y les recuerda que aceptaron una misión y que su deber es llegar al Polo Norte. Los hombres, resignados pero obedientes, responden que así será. Esa misma noche, un estallido interrumpe el silencio del hielo. Le informan al capitán que ha ocurrido una explosión y de inmediato ordena reunir a algunos hombres. Armados con antorchas, se adentran en la oscuridad, iluminados únicamente por el fuego, hasta llegar al lugar donde la nieve está teñida con gran cantidad de sangre. Uno de los marineros grita que han encontrado a un sobreviviente. Al acercarse, descubren que el hombre tiene una prótesis en una de sus extremidades. De pronto, un sonido gutural resuena entre los ventisqueros. El grupo retrocede hacia el barco y se prepara para defenderse. Abren fuego cuando una figura imponente y desconocida emerge de la oscuridad. A pesar de los disparos, la criatura continúa avanzando. Las balas no parecen afectarle. En cuestión de segundos, hiere a varios tripulantes. Al ver el caos, el capitán corre a buscar al hombre rescatado, mientras el ser monstruoso avanza gritando con furia que se lo entreguen. La criatura logra alcanzar la cubierta donde se encuentra el capitán con el sobreviviente y con voz desgarrada pronuncia su nombre, Víctor. En ese instante, uno de los marineros dispara con un arma más potente, logrando derribarlo. Todos creen que el monstruo ha muerto, pero este se incorpora con una fuerza sobrehumana y comienza a empujar el barco hasta hacerlo inclinarse peligrosamente. El capitán vuelve a disparar, pero el proyectil impacta el hielo que se quiebra bajo el peso de la criatura. Finalmente, el ser cae en las aguas heladas y desaparece bajo la superficie. Momentos después, el doctor de la embarcación administra un remedio al hombre rescatado. El capitán se presenta. Su nombre es Anderson. El desconocido, que ahora sabemos se llama Víctor, pregunta dónde se encuentra y cuántos hombres ha matado la criatura. El capitán responde con pesar que han sido 6. Víctor, con la mirada perdida, le advierte que regresará y que matará a más. Anderson intenta calmarlo, asegurándole que el ser cayó al agua y no pudo sobrevivir, pero Víctor replica con frialdad que esa criatura no puede morir, pues él mismo ha intentado destruirla sin éxito. Finalmente, con voz cargada de remordimiento, Víctor le pide al capitán que, si alguna vez el monstruo regresa, le permita enfrentarlo y llevárselo consigo. Anderson, desconcertado, pregunta qué clase de ser es aquel y quién podría haber creado semejante abominación. Víctor lo mira y responde que ha sido él quien lo creó. Momentos después, Víctor, ya vestido con ropas limpias pero aún visiblemente herido, le dice al capitán que le contará su historia de manera breve. Entonces comienza. Su nombre es Víctor Frankenstein, un nombre elegido por su padre, quien aseguraba que significaba conquistador. Su padre, un hombre de carácter férreo y reconocido cirujano, se había casado con su madre por conveniencia, atraído no por el amor, sino por la fortuna y el prestigio que ella aportaba a su apellido. Víctor relata que su padre estuvo ausente gran parte de su infancia, pero cuando regresaba al hogar todos debían obedecerle sin cuestionamientos. Su presencia imponía una autoridad absoluta. Más tarde, durante la cena, el padre de Víctor entrega a su esposa un trozo de carne cruda, argumentando que es nutritiva para el bebé que ella espera. Aquella noche, mientras el joven Víctor reza, escucha las discusiones que estallan entre sus padres. Su madre, buscando consuelo, entra en su habitación y lo abraza. Continúa narrando que su padre los despreciaba tanto a él como a su madre. Lo recuerda junto a él en una lección sobre el corazón y el cuerpo humano. El padre, exigente y altivo, le formula varias preguntas. Víctor responde con acierto, pero al fallar en una sola, su padre decide castigarlo. El muchacho extiende la mano esperando el perdón, pero su padre la aparta con frialdad, pues desde ese día esa será su herramienta de trabajo. Luego, con su rostro endurecido por la soberbia, le golpea en la cara y sentencia: llevas mi nombre y mi reputación, no lo olvides jamás. Días después, el padre parte de viaje, y mientras Víctor y su madre juegan, ella comienza a quejarse de un dolor repentino. Alarmado, el niño llama a su padre, que acude de inmediato y ordena traer agua y toallas limpias. Los sirvientes corren a ayudar, pero el padre
padre aparta a Víctor mientras su madre grita con un dolor insoportable. En la escena siguiente vemos a la madre sin vida. Víctor, desolado, se aleja de su tumba con lágrimas en los ojos, lamentando la pérdida de la única persona que lo amó verdaderamente. Años después, el relato muestra a su padre acompañado por William, el hermano menor de Víctor. Mientras William representa la calma, Víctor encarna la tormenta. Su hermano menor es el favorito de su padre, quien lo trata con una ternura que nunca le mostró a él. Esa diferencia, unida a la idea persistente de que su padre permitió que su madre muriera, comienza a consumirlo por dentro. Un día, movido por el resentimiento y la necesidad de respuestas, Víctor decide enfrentarlo. Le pregunta directamente si realmente hizo todo lo posible por salvarla. Su padre, con gesto severo, niega tal acusación y le responde que lo intentó, pero que nadie puede vencer a la muerte. Entonces, Víctor, con los ojos encendidos por la ira y la determinación, replica que si eso es cierto, entonces fracasó, y que él, en cambio, aprenderá a derrotar a la muerte misma. Víctor continúa su relato y explica que fue precisamente ese día cuando vio por primera vez a un ángel oscuro, una visión que interpretó como una promesa, que algún día dominaría el poder sobre la vida y la muerte, y que su genio superaría incluso al de su padre. Luego prosigue su relato, habla de cómo su éxito fue efímero y su caída, devastadora. Disturbios e incendios arrasaron las plantaciones de su familia, destruyendo su fortuna y llevándose consigo lo poco que quedaba de su padre. William fue enviado a vivir con parientes, mientras él comenzó un largo viaje de ciudad en ciudad, entregando su vida entera al estudio y a la obsesión de expandir los límites de la ciencia. Avanzamos ahora hasta el año 1855. En el Tribunal Disciplinario del Colegio de Medicina, un joven y apasionado Víctor expone su tesis ante una audiencia expectante. Declara con voz firme que el nacimiento y la reencarnación son dones de Dios, pero la muerte, esa es la verdadera frontera a conquistar. Añade que los hombres no son dioses, pero si pudieran comportarse como tales, quizá lograrían acorralar a la muerte y desafiarla, devolviendo la vida a lo inerte. Sus palabras encienden la sala, muchos lo miran con asombro y algunos incluso lo aplauden por su audacia y fervor. Sin embargo, uno de los miembros del tribunal levanta la mano y exige silencio. Con tono grave le pregunta a Víctor qué propone exactamente para enseñar lo imposible. En respuesta, el joven coloca su tesis sobre la mesa. Frente al jurado yace el cuerpo de un hombre fallecido, un comerciante con el cerebro intacto, al que ha unido el brazo de un carpintero. Explica meticulosamente su procedimiento y luego, ante la mirada incrédula de todos, activa la fuente de energía que completa su experimento. El cuerpo inerte cobra vida y todos los presentes le piden a Víctor que se detenga y ponga fin a su farsa, ya que el único que da vida y la muerte es Dios. Entonces, con voz firme y desafiante, Víctor responde que tal vez Dios es incompetente y que es deber del hombre corregir sus errores. Afirma que no acatará sus órdenes, pues para hallar respuestas es necesario desafiar la obediencia, liberarse del miedo y de un dogma cobarde. Tras pronunciar esas palabras, abandona la sala entre murmullos y miradas de indignación y asombro. Mientras camina por las calles húmedas de la ciudad, un hombre de porte distinguido se le acerca, se presenta como Heinrich Harlander y le pide unos minutos de su tiempo, asegurando que trae un mensaje de su hermano William. Intrigado, Víctor acepta y ambos se dirigen a una vivienda cercana. Una vez dentro, Víctor le pregunta si William vendrá a verlo. Heinrich asiente y le explica que llegará en unos días, deseoso de presentarle a su prometida, quien además es su sobrina. Le muestra entonces una fotografía, una joven de rostro delicado y mirada serena, recién salida del convento. Su nombre, Elizabeth Harlander. Heinrich comenta que William ha prosperado en el ámbito financiero y que vive con una felicidad que Víctor quizá haya olvidado. Luego, elogia su presentación en el Tribunal de Medicina, aunque no sin cierta ironía. Le dice que su pasión lo deslumbra, pero que su entusiasmo se asemeja al de un niño que juega con fuego. Le pregunta si será capaz de dominar ese fuego o si, como Prometeo, se quemará las manos antes de ofrecer su don al mundo. Víctor, incómodo, intenta marcharse, pero Heinrich lo persuade de quedarse. Le asegura que tiene algo extraordinario que mostrarle, algo que cambiará el rumbo de su destino. Le comenta que permanecerá un tiempo en la ciudad y que en 3 días recibirán la visita de su hermano William y de la joven Elizabeth. Esa noche promete marcar un antes y un después en la vida de Víctor Frankenstein. Días después, Víctor visita al señor Harlander, a quien encuentra concentrado dibujando el retrato de una mujer. Se saludan cordialmente, y tras intercambiar unas palabras, Harlander menciona el trabajo de un tal Evelyn, un investigador de renombre en el campo de la anatomía experimental. Luego conduce a Víctor hacia una mesa donde reposa una increíble pieza, una figura tallada en madera que representa el sistema linfático, con detalles tan delicados que parecen esculpidos en carne viva. Fascinado, Víctor examina la obra con asombro mientras Harlander comenta, con un dejo de ironía,
explica que lo más importante en cualquier empresa científica es aprender a llegar al corazón. Estas palabras encienden una idea en la mente de Víctor. Le sugiere que quizá la clave esté en acceder al corazón por la médula espinal, desde la raíz misma de la vida, con el fin de alcanzar la inmortalidad. Harlander, entusiasmado por su audacia, le propone financiar su proyecto sin límites. Víctor, prudente, le pregunta qué desea obtener a cambio de tan generosa oferta. Harlander sonríe y responde en tono enigmático que tal vez solo un favor. A pesar de la magnitud de la propuesta, Víctor conserva la calma y le dice que lo pensará. En ese instante vemos la llegada de su hermano William. Víctor sale a su encuentro y lo abraza con sincero afecto. William, sonriente, le presenta a su prometida, Lady Elizabeth, una joven impecable y de una belleza serena que cautiva de inmediato a Víctor, quien la saluda visiblemente embelesado. Más tarde, durante la cena, William comenta el incidente ocurrido durante la exposición de la tesis de su hermano, señalando con cierta ironía que fue poco cortés la forma en que lo expulsaron del lugar. Víctor, sin inmutarse, replica que se lo merecían y comienza a explicar con fervor cómo la ciencia puede desafiar la muerte y devolver la vida. Lady Elizabeth suelta una leve risa. Víctor la nota y le pregunta el motivo de su burla. En ese momento, tanto Harlander como William se retiran de la mesa, dejándolos a solas. Elizabeth, con voz tranquila pero firme, le dice que las ideas, por sí solas, no valen nada. Le pone como ejemplo la guerra. Aunque la patria y el honor son ideas nobles, incontables hombres mueren por ellas. Añade que esas ideas solo son perseguidas por los tontos. Víctor la observa con una mezcla de desconcierto y admiración y le pregunta si acaso lo considera uno de esos tontos. Elizabeth le responde con elegancia: vaya con su hermano y mi tío, lo están esperando. De regreso en el barco, Víctor tose con fuerza y el capitán, preocupado por su estado, intenta asistirlo hasta que los gritos provenientes de la cubierta interrumpen la calma. Al salir para averiguar lo que ocurre, uno de los tripulantes le informa que todos están aterrados y exigen expulsar al extraño del navío. Sin embargo, el capitán impone su autoridad y les recuerda que el hombre está bajo su protección. Dicho esto, se retira a su camarote mientras, en la distancia, la criatura los observa silenciosa entre la niebla. Víctor continúa su relato explicando que, semanas después, en compañía de William y del señor Harlander, visitan una torre abandonada a las afueras de la ciudad. Desde el primer instante en que la contempla, Víctor siente en su interior el llamado del destino. Fascinado por el lugar, se adentra en la torre con paso decidido. Harlander le asegura que todo lo que necesite le será proporcionado sin reparos. Víctor, emocionado, comienza a enumerar sus requerimientos: una jaula, columnas capaces de conducir altas descargas eléctricas, instrumentos de precisión y todo lo indispensable para iniciar su nuevo experimento. El trato entre ambos hombres se sella con un firme apretón de manos. Más tarde lo vemos en medio de una ejecución pública, observando con atención a los condenados. Entre ellos elige a quienes servirán como sus próximos sujetos de estudio. Sin embargo, algo lo distrae. Logra ver a Elizabeth. Movido por la curiosidad, la sigue hasta una iglesia cercana, donde, dominado por el impulso, entra al confesionario y se hace pasar por sacerdote, deseoso de descubrir qué pecado podría atormentar a un ser aparentemente tan puro. Elizabeth confiesa que ha sentido odio hacia el hermano de su prometido. Víctor, desconcertado, le pide que aclare sus palabras. Ella responde que ese sentimiento es más común de lo que parece, tan común, añade, que incluso podría reconocerlo. Entonces Víctor, intrigado, corre la cortina del confesionario y se sonríe ante ella. Poco después los vemos juntos en un restaurante. Elizabeth le comenta que lo había visto en el mercado antes de que él la notara. Víctor, interesado, le pregunta qué libros compró y ella le propone que lo adivine. Él supone que se trata de novelas románticas, pero al abrirlos descubre que son tratados sobre insectos. Elizabeth le explica que siente fascinación por aquello que, dentro de la ciencia, parece insignificante pero encierra una belleza oculta. Luego, ambos bailan y Víctor confiesa que fue la primera vez que se interesó más por la vida que por la muerte. En una escena posterior, lo vemos supervisar la construcción de su nuevo laboratorio junto a William, da instrucciones precisas y luego se va. Días después, vemos a Víctor compartir un momento de calma con Elizabeth, con quien atrapa una mariposa. En otra jornada, lo encontramos nuevamente en su laboratorio, concentrado en su trabajo. Intenta dar vida a un cuerpo siguiendo la idea que lo obsesiona: insertar las agujas a través de la médula espinal para reanimar la materia muerta. Sin embargo, el experimento fracasa. Tiempo después, en una ceremonia, Víctor escucha la melodía que Elizabeth interpreta al piano. La observa con una mezcla de admiración y melancolía, consciente de que cada nota parece alejarlo más del propósito que lo consume. Al concluir la pieza, se retira discretamente hacia su laboratorio, acompañado por Harlander, quien le recuerda con impaciencia que no puede distraerse con sentimientos. Le exige resultados y le concede una semana para presentarlos, asegurándole que, si lo logra, ambos pasarán a la historia. Víctor confiesa que por un instante sintió que había encontrado el camino para desafiar a la muerte, pero la vida encarnada en Elizabeth se interpuso en su destino. Poco después, ella llega al laboratorio llevando entre sus manos la mariposa que habían atrapado juntos. Contempla
contempla con asombro los instrumentos, los cuerpos y el caos ordenado de su trabajo. Víctor la mira y con voz temblorosa le confiesa que siente una conexión profunda entre ambos, un lazo invisible que los une más allá de toda razón. Elizabeth le acaricia el rostro con ternura, pero al ver la mariposa, le dice suavemente que la elección es la fortaleza del alma y un don concedido por Dios, y que ella ya ha tomado su decisión. Se despide con calma y se aleja, mientras Víctor intenta detenerla, aunque ya es demasiado tarde. Luego de eso, Víctor comenta que creía que era el fin, pero aún destrozado por la conversación con Elizabeth, toma un baño para aclarar su mente hasta que una idea clara llega a su mente, sobre la simetría de Dios y la simetría del cuerpo. Entonces, aún desnudo, sale al laboratorio y encaja perfectamente en la espina medular las agujas. En ese instante, el sujeto de prueba, o mejor dicho, el cadáver inerte, cobra vida. Víctor, impactado por lo que ve, desconecta las agujas y toma un respiro. Días después lo vemos en el campo de batalla de la guerra, eligiendo cadáveres que puedan servirle para poder lograr al ser que dará la vida. Pide un cuerpo alto con extremidades largas. En cuanto lo tiene, comienza a trabajar exhaustivamente y de manera impresionante, haciendo cortes precisos, uniones con gran exactitud. Después de días de trabajo, logra crear al ser perfecto. En cuanto lo tiene listo, le coloca la fuente de energía cerca del corazón hasta que escucha la tormenta que se avecina. Él sabe que es el momento de poner en marcha lo que será el mayor éxito de su vida. Entonces, Víctor corre a buscar a Harlander para compartir su logro, pero al acercarse percibe en él una actitud extraña. Durante la conversación descubre con sorpresa que Harlander padece sífilis y que su cuerpo está cediendo rápidamente ante la enfermedad. Es entonces cuando el hombre le confiesa su verdadero motivo para haber financiado el proyecto. Deseaba que su cerebro fuera trasplantado al ser que Víctor estaba creando, con la esperanza de alcanzar una forma de inmortalidad. Atónito ante la revelación, Víctor se niega rotundamente, se aparta con decisión y se dirige a poner en marcha los pararrayos para continuar con su experimento, pero Harlander lo sigue, dominado por la desesperación. Le exige casi suplicante que cumpla su deseo y coloque su cerebro en la criatura. Ante la negativa, toma una de las piezas metálicas de las máquinas y amenaza con lanzarlo al vacío si no accede a su petición. Víctor, intentando calmarlo, se aproxima con cautela, pero el enfrentamiento se torna violento. En medio del forcejeo, Harlander pierde el equilibrio y queda colgando del borde. Víctor intenta sujetarlo, pero no logra sostener su peso. El hombre cae al vacío y muere al instante. Con el corazón acelerado, Víctor desciende para ver si aún puede hacer algo por él, pero pronto comprende que es inútil. El cerebro de Harlander está completamente destruido. Aún así, decidido a continuar su obra, regresa a la torre y pone en marcha todos los mecanismos. Afuera, la tormenta ruge con fuerza y los relámpagos iluminan la estructura mientras Víctor, empapado y febril, se prepara para desafiar por fin a la muerte. Sin embargo, nada sucede como esperaba. Al acercarse al cuerpo de su creación, nota que no hay pulso, ni movimiento, ni un solo indicio de vida. Decepcionado por el fracaso de su creación, decide ir a descansar. Se acuesta y vuelve a ver el ángel oscuro. Entonces le reprocha su engaño. Entre sueños, observa al ángel. Entre fuego y el llamado por su nombre lo despierta. En cuanto abre los ojos, observa ante él su creación. La criatura que la noche anterior creyó que no había dado vida estaba parada frente a él. Víctor, algo temeroso, se acerca a la criatura lentamente hasta que le muestra la luz por primera vez. El ser solo imita lo que hace. Entonces, Víctor se presenta ante él. En otra escena vemos a Elizabeth junto a William, quien está revisando las cartas hasta que una le llama la atención. De vuelta con Víctor, lo vemos llevar a la criatura a lo más profundo de la torre, donde la encadena para luego irse. Se sienta en las escaleras y piensa para sí qué es lo que seguiría, ya que nunca había pensado llegar tan lejos y que el sentido de la vida desapareciera le preocupaba. Entonces, lo vemos con el capitán. Le dice que no sabe si tenga sentido compartir su historia y el capitán le responde que no sabe si tenga sentido o no, pero aún así quiere escucharla. Víctor cura las heridas de la criatura, cansado por haber estado trabajando sin dormir. Toma una actitud cuestionable contra su creación. Víctor intenta que la criatura pronuncie algo más que su propio nombre, pero al no lograrlo se exaspera tanto que termina asustándola. En ese momento llegan su hermano y Elizabeth. Al dejarlos entrar, toma del brazo a Elizabeth y con evidente agitación la conduce hacia su laboratorio, asegurándole que le mostrará todo lo que ha conseguido. Ella se zafa y le pregunta por su tío, el señor Harlander, pero Víctor evade la pregunta y se lleva a William para enseñarle su creación. William le entrega una carta proveniente del Tribunal de Medicina, aunque Víctor le responde que no tiene tiempo para eso. Elizabeth, intrigada por un sonido proveniente del interior, se acerca y descubre a la criatura. Al principio le muestra compasión y empatía, pero al notar las heridas que cubren su cuerpo, corre a reclamarle a Víctor por su crueldad. Es entonces cuando él los conduce a ambos hasta la criatura y les confiesa que fue él quien la creó, explicando que la mantiene encadenada por razones de seguridad. Mientras William le formula preguntas sobre la inteligencia del ser, Víctor observa cómo Elizabeth comienza a sentir una profunda compasión por la criatura. Esa noche, Elizabeth regresa enseguida
secreto para visitarla. Se presenta, pronuncia su nombre y trata de que la criatura lo repita. Al no obtener respuesta, decide marcharse sin saber que apenas se aleja. El ser logra pronunciar su nombre por primera vez. En su camino de regreso, Víctor la intercepta y le exige que no vuelva a acercársele. Discuten. Él la acusa de rechazo y de tener actitudes extrañas hacia la criatura, mientras ella, indignada, le suplica que no sea cruel con lo que él mismo ha dado vida. Antes de marcharse, le lanza una última frase cargada de reproche. Solo los monstruos juegan a ser Dios. Enfurecido por sus palabras, Víctor corre hacia la criatura y, desesperado por hacerla hablar, la obliga a repetir más que su nombre. Al no lograrlo, pierde el control y la golpea brutalmente. A la mañana siguiente le muestra a William el cadáver del señor Harlander y le ordena que se lleve a Elizabeth lejos de allí. Una vez solo, Víctor rocía gasolina por toda la torre, incluso en el lugar donde la criatura permanece encadenada. Le promete que si logra decir algo más que su nombre, lo salvará. Entonces, con un esfuerzo doloroso, la criatura pronuncia el nombre de Elizabeth. Sin embargo, consumido por los celos y la locura, Víctor se aleja y prende fuego al laboratorio. Las llamas devoran todo a su paso, mientras la criatura grita desesperadamente su nombre. Víctor se arrepiente de lo que ha hecho e intenta regresar, pero en ese preciso instante una explosión sacude la torre, lanzándolo por los aires y provocándole una fractura en la pierna. Poco después, William y Elizabeth regresan al lugar, solo para contemplar horrorizados el edificio envuelto en llamas. La escena cambia y volvemos a ver a Víctor junto al capitán. Un ruido interrumpe su conversación y el capitán decide salir a investigar. Al abrir la puerta se encuentra cara a cara con la criatura. El ser lo sujeta por el cuello, pero Víctor, desesperado, le grita que lo suelte, asegurándole que él está allí y que puede llevárselo si así lo desea. El capitán, consciente de su destino, le pide al monstruo que lo mate, para que de esa forma compruebe la veracidad de la historia contada por su creador. La criatura, sorprendida por aquellas palabras, lo libera y le dice con voz grave que ahora será él quien relate su propia historia. El relato comienza en medio del incendio. La criatura llama a Víctor con desesperación, pero al no obtener respuesta, consigue liberarse de sus cadenas y escapa cayendo al agua. Al despertar, se encuentra lejos de la torre, rodeado por un paisaje desconocido y silencioso. Confuso y débil, comienza a caminar sin rumbo hasta internarse en el bosque. Allí encuentra el cadáver de un hombre. Sin comprender del todo la acción, le quita la ropa y se la pone para protegerse del frío. Poco después, al ver un grupo de ciervos pastando, se aproxima con inocente curiosidad para acariciar uno. Sin embargo, un disparo atraviesa el aire y el animal cae muerto. Al girarse, la criatura descubre a dos cazadores que, al verlo, también abren fuego contra él. Herido y aterrorizado, huye hasta llegar a una granja, donde se esconde en el corral buscando refugio. Durante su relato, cuenta que en ese lugar escuchó la voz de un anciano ciego, un hombre lleno de sabiduría y serenidad. Desde entonces comenzó a observarlo a escondidas, junto a su nieta. Por las noches, aprendía de ellos escuchando sus conversaciones y en secreto realizaba pequeñas tareas para ayudarlos. El anciano llegó a creer que se trataba del espíritu de la naturaleza que protegía su hogar. Durante un tiempo, la criatura y la naturaleza estuvieron en paz, pero un día, una manada de lobos atacó la granja. Fue entonces cuando comprendió que el cazador no odiaba a los lobos, ni los lobos a las ovejas, pero la violencia era inevitable entre ellos. Así entendió que sería perseguido por lo que era. Días después, el anciano se quedó solo. La criatura pensó muchas veces en cómo presentarse ante él. Quizás tendría miedo o lo rechazaría. Sin embargo, cuando por fin se mostró, el anciano fue amable. Le ofreció pan, refugio y, sobre todo, algo que nunca había conocido: amabilidad y aceptación. Así nació una amistad sincera entre ambos. Con el paso del tiempo, la criatura aprende a leer su primer libro. Sus páginas hablan de Adán y Eva, de la caída de la torre y de la ira de Dios. A través de esas historias y de la compañía del anciano, comienza a descubrir un lado más humano, más cálido y compasivo dentro de sí. Sin embargo, un día, mientras conversan junto al fuego, el anciano le pregunta si recuerda algo de su pasado. La criatura responde que solo conserva fragmentos sueltos: arena, fuego, calor, frío y una palabra que resuena constantemente en su mente: Víctor. El anciano, con ternura, le aconseja buscar el origen de ese recuerdo, y la criatura decide hacerlo. Regresa entonces a las ruinas de la torre, donde entre los escombros encuentra una carta dirigida a un tal Víctor. Al leerla, descubre por primera vez el nombre completo de su creador, Víctor Frankenstein. Con el alma cargada de emociones, vuelve a la granja con la intención de despedirse de su amigo, pero al llegar encuentra el lugar devastado. Los lobos han logrado entrar. Tras un violento enfrentamiento, logra alejarlos, aunque demasiado tarde. En el interior halla al anciano agonizando.
monstruo. Entre lágrimas, la criatura le confiesa que ha descubierto la verdad. No es más que un conjunto de restos humanos, un cuerpo sin origen ni propósito. El anciano, con su último aliento, le responde que para él sigue siendo su amigo, un buen ser, alguien digno de afecto. En ese instante, la familia del anciano llega al lugar. Al verlo junto al cuerpo, le disparan directamente al rostro, hiriéndolo en un ojo. La criatura intenta huir, pero los hombres la persiguen y disparan una y otra vez hasta dejarla tendida, creyéndola muerta. Tras un profundo silencio, la criatura vuelve a la vida. En su interior solo queda una idea: encontrar a su creador y pedirle un favor. Esa misma noche, Víctor despierta de una pesadilla con el ángel oscuro. Su hermano se le acerca y le pide que se recupere, pues pronto será su boda. Además, le comenta que habló con la gente y que la explosión de la torre fue considerada un accidente. Con la boda en marcha, Víctor visita la habitación de Elizabeth para desearle felicidad junto con su hermano, pero ella, enfadada, le pide que deje de mentir. Le da una bofetada y le exige que se marche. Víctor, dolido, regresa a su habitación y ahí lo espera la criatura. Víctor, con ironía, le pregunta si está ahí para agradecerle por devolverle a la vida, pero la criatura le dice que solo quiere una cosa: una compañera, alguien con quien compartir su existencia de un monstruo. Víctor se niega rotundamente, asegurando que no creará más abominaciones. Enfurecido, la criatura lo lanza contra la pared. El ruido alerta a Elizabeth, quien entra corriendo y al ver a la criatura se acerca con compasión y lo abraza. Víctor, confundido y celoso, toma un arma y dispara, pero Elizabeth se interpone y recibe el disparo. William también entra en la habitación e intenta acercarse a Elizabeth, pero la criatura lo empuja con violencia, haciéndolo caer y golpearse la cabeza contra el suelo. Sin perder tiempo, el ser huye, llevándose a Elizabeth en brazos. Víctor corre hacia su hermano moribundo y le promete que lo salvará, pero William, con voz débil, le confiesa que siempre le tuvo miedo a su ambición desmedida, a su obsesión por dominar la vida y la muerte. Antes de exhalar su último aliento, lo llama monstruo. La criatura presencia la muerte de Elizabeth hasta que Víctor llega y trata de acabar con él. Sin embargo, la criatura mucho más fuerte lo golpea y lo sujeta contra la pared. Le dice que le dio la vida que él nunca quiso, ahora se la devuelve. Tú eres mi creador, dice, pero desde ahora yo seré tu amo. Luego escapa hacia la nieve mientras Víctor, debilitado, lo sigue. La criatura narra: me percibió hasta que no quedaba nada de él, solo él y su creador. Tiempo después, Víctor se refugia en una carpa. Cuando la criatura se acerca, Víctor le dispara, pero él lo sujeta y lo arrastra fuera. Víctor intenta atacarlo, pero la criatura lo desarma. Toma una dinamita y le dice: enciéndela y ruega por mi muerte o volveré por ti. Víctor enciende la mecha y huye. La explosión envuelve a la criatura, que sobrevive gravemente herida. De nuevo frente a Víctor, la criatura le dice: aquí estamos exhaustos y acabados. Se acerca y lo toma de la mano. Víctor, con su último aliento, lo llama hijo y le pide perdón. Le dice que mientras siga vivo solo puede hacer una cosa: vivir. Luego le pide que diga su nombre, aquel que alguna vez significó todo para él. La criatura lo mira con tristeza y pronuncia en voz baja: Víctor. Después besa su frente con ternura. Momentos más tarde, el capitán del barco ordena apartar a los tripulantes y permitirles salir. En un gesto de gratitud, la criatura empuja el barco, liberándolo del hielo que lo mantenía atrapado. Finalmente, contempla el amanecer como si fuera el primer día de su nueva vida.